que atreverse y poder cuestionar, abrir las aguas y hacia adentro mirar. Y tú pescando, Caña en la mano, no te lo esperas pero debes tratar. Y de repente te sorprendes, pescando en río revuelto, pescando en río revuelto, pescando en río revuelto. Bueno, mamá, hablemos de la pesca en este episodio que yo creo que la pesca es lo más importante de mi vida. Ha sido bastante importante porque gracias a ella hemos viajado, hemos aprendido, he descubierto mis pasiones. em, pero más que todo creo que este tema está como linkeado con todos los temas de este podcast, que son la frustración, la libertad y etcétera. Entonces, sí, cuéntame qué piensas de la pesca. Cuenta tú primero por qué somos pescadores. ¿Como la historia? Bueno, pues resulta que mis bisabuelos, los dos eran pescadores, los abuelos de mi papá, y es una cosa que ha venido de familia, de generación en generación, y que hasta que llegué yo alcancé. Nosotros somos socios de una asociación de pesca que se llama Pispesca, y yo alcancé a ser socio, o sea, mi papá fue socio hasta que yo tenía 2 años. Sí. Ahí nos salimos porque nunca íbamos, y después fuimos a pescar con un amigo de mi papá y tuvimos que volver. Tuvimos que volver porque de verdad es algo increíble, que yo creo que es lo que más le agradezco a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque, porque, por muchas razones, porque o sea, combina lo que yo más amo, que es la naturaleza y los animales y sí, como el campo, el aire libre. Y tiene su dosis de deporte, de técnica, de aprender, de ser cuidadoso, de pensar. También enseña mucho como a la calma, a hacer silencio, a saber por dónde meterse, por dónde no meterse, a enredarse y desenredarse, a que se le vaya a uno el pescado, a que no pesque nada, a que esté sin un solo pescado todo el día y saque uno al final del día, y eso ya lo hace un buen día de pesca. Em, entonces sí, me parece que la pesca es algo que yo agradezco mucho, la verdad. Y algo muy importante es que, bueno, la mayoría de nuestras vacaciones la pasamos en Pispesca, pero además de eso me ha ayudado a conocer Colombia, a conocer las maravillas de este lugar. O sea, yo no sé qué conocería si no fuésemos pispescos. A mí me ha llamado la atención que las excursiones del colegio, que son supuestamente a destinos que las familias no van, Ajá. generalmente tú ya has ido a esos lugares. Sí, sí, es verdad. Y no solo con pispesca, No, en general. en general. Increíble eso, sí. La pesca es también un punto de encuentro importante con tu papá. ¿Por qué no nos hablas de eso? Sí, con mi papá, o sea, podemos estar en el bote todo el día sin decir una sola palabra. Como que no, o sea, lo disfrutamos. Podemos hablar todo el día en el bote, lo disfrutamos. Podemos pelear todo el día en el bote, lo disfrutamos. O sea, es que es de verdad como si estuviésemos peleando, no sé, como, sí, como discutiendo. Estamos discutiendo que no, que sí, que tantina. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo sacamos y ya, se olvida todo. Se olvida todo. ¿Y cómo es tu papá en el bote?
impresionante, ¿no? Pues le canta a los pescados, empieza truchitas, piquen por favor, come huevo duro y huele horrible, toma tinto todo el tiempo, de camino en el carro es, sírveme un matecito, sírveme un matecito. Siempre dice que está tomando tinto con una mano, Manejando con la con un otra. pie, la caña acá y la NASA con el otro pie. ¿Y qué? Y sí. Y, y también organizar esos viajes de pesca con mi papá es, o sea, mucha emoción por parte de ambos. Y siempre hay mucha esperanza, como mucha fe, como le tengo fe, nos va a ir bien, a veces nos va mal, a veces no tenemos fe y nos va bien. Y entonces sí, o sea, hay como tantos millones de variables que uno puede echarle la culpa a cualquiera de esas variables porque no pescó o porque sí pescó. Ah, es que estaba haciendo mucho sol y yo tenía una carnada que no brillaba. Ah, es que tan, y así. ¿Y qué? Y nada, recordar después las historias. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un viaje que hicimos a la laguna, al lago de Tota, en Boyacá, que, que todos sacaron unas truchas gigantes y nosotros ahí seguíamos aprendiendo. Y ese día, ese viaje fuimos con el primo de mi papá, Que es un gran pescador. que es un gran pescador, un gran amigo también. Em, y él a mí me ha enseñado mucho y creo que a mi papá también. Ha sido muy importante en eso. Y entonces fuimos. Es muy importante en nuestros viajes de pesca. Y entonces, ¿qué? Entonces, claro, Nico iba en su bote con otro gran pescador de Pispesca también. En su bote con timón ahí, súper chévere, súper relajados. Y papá y yo en la lata recibiendo todo el sol. Mi papá con gorro, dos chaquetas tomándose un mate cuando estaba haciendo sol. Y, ¿Y qué? Y ahí al lado de ellos pescamos una truchota. Sacamos otra linda, después se nos fue una grande y al otro día volvimos a sacar una grande y eso fue, mejor dicho, o sea, una cosa de verdad increíble, increíble y esos momentos después recordando como viendo las fotos y paramos ¿en qué? De vuelta paramos en el corral y no podíamos parar de sonreír, o sea, era impresionante. Yo me acuerdo que tu papá me mandó un audio y creo que lloramos. O sea, creo que tu papá lloraba en el audio por la trucha grande que había sacado. Con las salsas de la Rochería todo es fácil y si te gusta la cocina hará que todo sea sencillo y delicioso. Salsas gourmet 100% naturales para cocinar, acompañar comidas, onces y asados. Las salsas de la Rochería son hechas con amor y con ese sabor casero que nos transporta a los almuerzos de familia. Cada frasco está lleno de dedicación y tradición, el toque especial que nunca falta en nuestros paseos y comidas. Nada como una salsa con historia y corazón. Haz tu pedido ya. Yo creo que yo escribí algún post con esa anécdota en la que no estuve Sí. y que tu papá más o menos lloró cuando me contó y eso fue... No, sí, de verdad que fue una cosa loca. Una cosa loca. Y yo me acuerdo que, que ese mismo viaje, como que habíamos salido en dos botes y Nico nos decía que estábamos pescando muy alejados de la orilla, entonces nos empezamos a pegar un poquito y mi papá ahí empezó como a cogerle el tiro y sacamos las grandes. Y yo me acuerdo mucho que ya habíamos sacado la grande y después se me pegó otra grande. Y esa fue la historia que papá cuenta, que el viento soplaba, estaba tomando tinto con el pie, moviendo el bote, mirando ahí, con la NASA por fuera. Se me enredó el nylon en los juncos, yo lo desenredé y estaba la trucha ahí abajo, grande. Yo levanté un poquito la punta y ¡pa! Se fue. Qué rabia. Y yo, no, pero nada comparado a como cuando era chiquito. O sea, yo me acuerdo que se me iban y yo
Me dan ganas de tirarme al agua y ahogarme y morirme. No, era horrible, Y horrible. te frustrabas, tu papá te mamaba harto gallo. Sí. Ay, sí. Para mí la pesca, pues ha sido un regalo. Primero creo que tiene una identidad familiar. Tengo que además decir que para los pispescos somos los peores pescadores del universo. Para nuestros amigos que no pescan somos los más mejores, pescadores. sí. Y, Es muy chévere. y, y efectivamente la historia de nosotros con la pesca es con una salida de pispesca argumentada por mí, porque no íbamos, porque a mí no me gustaba, porque no me gustaban los refugios, porque... Y hoy en día es... Y después volvemos, porque efectivamente van papá y tú a pescar y tú llegas nuevamente en una gran fascinación. Desde que estabas muy pequeño te gustaba la pesca. Y llega papá y me dice, no, vamos a volver a pispesca. Y yo digo, Dios mío. Y entonces volvemos y ya están tus hermanas ahí chiquitas y vamos a los refugios y se nos vuelve el lugar de vacaciones. Se nos vuelve un lugar donde además empezamos a conocer unos lugares y yo me enamoro del río. Yo me enamoro del río, de cualquier río. Entonces cuando vamos a La Miel, pues ese es el río más bello, en mi opinión. Y digo, no puede ser, además esa primera vez que vamos a ese río, vemos nutrias, vemos tortugas, vemos un águila pescando. Sí. Yo parecía como una película que yo decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que ¿sabes? Fuimos con Nico también y Nico me decía como, Juli, es que esto es la pesca. La pesca no es solamente ir a sacar el pescado, sino ver el paisaje, estar en el río. Y bueno, y con lo nerviosa que soy y todo, pues nos metimos al río y a los rápidos y a las cosas y fue un día maravilloso y ahí yo dije, bueno. Es que La Miel ha sido... La Miel es un lugar muy bello que conocemos ya hace varios años y nos han pasado muchas cosas en La Miel. Sí, ¿qué más nos ha pasado? Muchas cosas. Cuando me fui a Estados Unidos, que estabas bajando en el flotador con las niñas... Y casi me hundo. Sí. Y Lourdes en su gran habilidad me cogió con una pierna, cogió a tu hermana con la mano. Y un señor nos estaba grabando, Y un señor nos estaba grabando porque parecíamos un loco video que me iba a caer yo por ese flotador. Que además no se me soltaba de la cola. Porque parecía como empacada al vacío. Vamos. Esa ida al río y después llegamos a los llanos. ¿Qué fue? Que es como, o sea, yo no pescaba en ningún lugar y allá me gusta pescar, ¿no? Porque allá se pesca pescado grande, porque la emoción es... Y empecé a verle toda la metáfora con la vida, ¿no? Como la pelea que se tiene con el pescado, cómo se me iban todo el tiempo las payaras y las tenía ahí a punto de naciarlas y se me iban y la frustración que me daba y cómo pues se aprende la técnica y se aprende y hay unos que saben más y nos dicen y toda la cultura de pispesca, ¿no? Claro. Toda la cultura de este club de pesca que muy familiar, muy cálido. Que es muy familiar, que es muy cálido, que invita a compartir, que es generoso, que es sencillo, que no es pretencioso. Eso que estabas diciendo de cuando fuiste a pescar que peleabas a las payaras, que es un pescado, y se te iban ahí, y esa metáfora con la vida, eso me parece que tiene mucho que ver porque uno no sabe si el pescado se le va a ir o no, pero aún así da la pelea. Y es muy frustrante cuando el pescado se va y a veces uno no cae en cuenta de esto ni en la pesca ni en la vida, pero es que uno disfruta la pelea. Está con la emoción ahí, con la adrenalina, mirando a ver cómo lo hace bien, mejorar. Pero la verdad es que uno no sabe si el pescado se va a ir o no. Y se queda uno con la pelea.
Que es el camino, Es el cambio. que es el proceso, 100%. ¿no? Cuando llegamos al objetivo, lo disfrutamos, pero eso es un momento muy cortico en comparación del resto. De lo que de salir, esperar, por fin picó la pelea y ahí. Y lo otro que también ha sido bien importante para mí ha sido el bote. Uy, ¿no? sí. El bote, los 5. Sí. Es como una prueba de tolerancia, de paciencia, de flexibilidad, bueno, vamos a respirar profundo, cómo vamos a hacer esto, cómo nos vamos a turnar las cañas, cómo vamos a aguantarnos que a una de tus hermanas no tolere el calor y se quiera meter al río. Y papá y yo los otros queremos quieren pescar. y la otra también porque es bien competitiva. Y todas las dinámicas que se dan ahí, como se pide ayuda y ten cuidado con la punta de la caña y recoge rápido. Y todo eso se vuelve en un momento un pequeño caos. Y después de pronto pescamos. Y todo se olvida. Y todo se olvida y saltamos en ese bote. Hay una cosa muy particular y es que como, pues no se nos da tanto lo de la pesca en realidad. Cuando pescamos es como una celebración muy extravagante. O sea, sí, yo he visto videos que mandan de familias pescando unas cosas. Como eso, buena, bien. Y, chao. Nosotros, o sea, hundimos ese bote. Gritamos, nos abrazamos, nos besamos. Papá llora. Papá llora. Papá sentado de pieza. Eh, Lourdes llora. Lourdes llora porque no quiere que saquemos el pescado para comérnoslo. Antonita molesta a Lourdes. Antonita molesta a Lourdes. Dice, ¿cómo fue que dijo? No lo pescamos, lo sacamos, no lo comemos. Y Lourdes, no. Hay una cosa que pasó muy bonita en los llanos, no sé si te acuerdas, que uno de los boteros conoció a tu bisabuelo. Sí, y me contaba las historias de riña, que, o sea, unas cosas que pescaban un temblón, que es como una anguila de río, y la amarraban y entonces uno iba y decía, ¿qué es esto? Lo sacaba y era un temblón y le pasaba la corriente. Y sí, o sea, fue muy, o sea, y me imagino que incluso más para mí, para papá, escuchar esas historias de sus abuelos que los conoció. Sí, me pareció, a mí me conmovió mucho, como saber que hemos sido 4 generaciones de familias pescadoras. En este nivel de fervor y de pasión por la pesca, porque pues podríamos no serlo tanto. Y tus hermanas no lo son tanto, de pronto la más chiquita sí, le gusta, pero la pesca para mí nos ha dado identidad de familia, nos ha dado la capacidad de aventurarnos a conocer cosas y recorrer el país, hacer paseos que yo sé que quienes nos ven y nos conocen les gustaría también hacer. Sí. Y me ha dado la posibilidad de explicarme la vida de una manera más práctica y sencilla a través de la pesca. Sí. Que es la pelea con el pez, que tiene que ver con cómo sacamos esa pesca, cómo la devolvemos, el cuidado que tenemos. Bueno, ahí hay como un montón de aprendizajes que siempre me llevan a la reflexión y que agradezco profundamente que tu papá nos haya traído Sí. a la familia a eso y que además, pues particularmente a mí, que quien me conoció hace unos años o varios años, pues podría decir que yo jamás estaría en un escenario como esos. Y que me he podido flexibilizar y acomodar y que yo creo que les ha dado grandes regalos a los 3, a todos, Sí. a los 5, pero en este proceso como de acompañarlos a crecer, creo que han sido muchos los aprendizajes que ustedes han tenido, por un lado las amistades que también surgen ahí, que son muy Muy particulares. importantes.
donde además las edades no importan tanto y se juntan todos los niños y hacen como unos parches chéveres. Pero también el amor por la naturaleza, la importancia de cuidarla, de cuidar los ríos, de hacer un uso responsable del agua, de hacer un uso responsable de lo que consumimos, como que todas esas reflexiones han venido solamente por estar expuestos al mundo de los ríos y de la naturaleza. Además, el que pesca, ama pescar con su vida. O sea, el que pertenece a ese hobby, lo ama a morir. No importa cuánta plata se gaste, cuánto tiempo pierda, entre comillas, porque yo diría que pescando el tiempo no se pierde. Pero sí, o sea, no importa nada cuando uno está pescando. Muy chévere. Y esa pasión a ti te salió muy chiquitico. Tengo fotos de ti de 2 añitos pescando con mucha ilusión. Ha sido definitivamente una parte muy importante de quienes somos como familia. Y ahí hemos aprendido varias cosas acerca de la convivencia, del respeto, del amor por la naturaleza, de cómo nos queremos relacionar, de cómo funcionamos como familia en condiciones que son exigentes, como un bote, una lata en el río con mucho sol y mucho calor. Sí, que o sea, uno toca esa banca y quema la mano. Esto no es solo una fotografía. Es un recuerdo que vuelve a respirar. Porque no capturamos una pose, capturamos su esencia, para que revivas ese momento una y otra vez. Pet Pose Studio. Bueno, ¿qué le agradeces a la pesca? Yo a la pesca le agradezco el sentido de pertenencia a la comunidad. Le agradezco el amor como la pasión. Le agradezco que me haya permitido ver las maravillas de este país, los paisajes, los ríos, los animales. Y pues todas sus enseñanzas con la frustración, la calma, la espera. Y sobre todo que no es común. Entonces es diferente a lo que los demás hacen. O sea, cada vez que yo cuento que yo pesco, todos dicen, ay, qué aburrido, eso es uno sentarse ahí y esperar y no saben todo lo que hay detrás. Pero sí, la pesca es increíble, inténtenlo algún día si pueden. Yo a la pesca le agradezco los ríos, le agradezco la identidad que tengo con mi familia, la invitación a conocer nuevos lugares y a cuidarlos, a ese llamado responsable del planeta. Y me parece muy bonito ver que ahí siempre vamos a tener un punto de encuentro como familia. No importa si más adelante unos somos más liberales y otros son más conservadores, o pensamos en temas de religión distinta, o pensamos en temas de política distinta, me parece que la pesca va a ser siempre un lugar de encuentro, sin importar cuántos años tengamos, ni que pensemos acerca de lo que está correcto o incorrecto en temas más generales. Sí. Ahí nos vamos a encontrar. Sí. O esa es la esperanza que tengo, ¿no? Que ahí nos encontremos todos. Ay, sí, la pesca es, de verdad, me dieron ganas de ir ahora. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminado este episodio. Bye. Mamá, por fin la buena pesca. ¡Uy! Tranquila. Estoy grabando.
No las traemos, no las comemos. Niñas, háganse al lado de allá para que el bote no esté tan a este lado. Sí, mamá, allá. Tranqui. No se va a ir, mamá. Me la vas a acercar aquí. Es de 6 libras esa trucha. Deja que se cánsala. Es de 6 libras esa trucha. Levanta la punta, levanta la punta. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, no! ¡Qué belleza! ¡No! ¡Linda, linda! ¡Que es la mejor trucha! Ahí viene. ¿Un cajaro? Vamos a sacarlo. Ojo que está cogido de nada. No se pegue, que no toque el bote. ¡Está enorme! Se fue. ¿Cómo los cachos? Sí. Queremos contarles que estamos recogiendo recursos con un objetivo muy importante. Tengo un sueño y ese sueño es conocer el mundo. Entonces el objetivo de este proyecto es recolectar los recursos para hacer de ese sueño realidad. En la descripción de nuestro podcast van a encontrar toda la información para que nos hagan sus aportes.